El tema de la transparencia cobra cada día mayor relieve en los países y también en los municipios, en las organizaciones de la sociedad civil y en los gobiernos, por supuesto. La transparencia es un tema que se reclama permanentemente porque está vinculada con el buen uso de los recursos públicos y con el nivel de supervisión que requiere que permanentemente la gente tenga los ojos puestos hacia dónde va el dinero que todos aportamos al Estado y que los políticos muchas veces utilizan de forma irregular. Por eso hay tantos problemas y dificultades en muchos países. En este momento está la cuestión de Odebrecht, los países de América Latina donde hubo financiamiento ilegal de las campañas, los políticos dispuestos a coger el dinero procedente de cualquier fuente para ganar procesos electorales, todo esto. Estamos tratando de conocer las razones por las cuales hay tantos funcionarios públicos en República Dominicana que incumplen con la ley de declaración jurada de bienes. Un observatorio de la Universidad Católica Madre y Maestra ha dicho que de los 5.000 y tantos funcionarios que deben declarar bienes, apenas un 9% lo ha declarado. Y queremos saber cuáles son las razones, los elementos. Es que no hay consecuencias, por ejemplo, para los funcionarios públicos que no cumplen con la ley, pese a que la ley establece sanciones como el no pago de los salarios o sencillamente la revocación de la autorización que se le otorga por elección en el caso de los municipios o por decisión del Poder Ejecutivo en el caso de los funcionarios públicos. Hemos invitado a Carlos Pimentel Florenzán, que es el responsable de transparencia de la organización cívica no partidista Participación Ciudadana. Carlos es abogado y ha estado trabajando muy arduamente en este tema de transparencia. Y queremos que nos ayude a entender por qué las autoridades municipales principalmente han sido tan poco consecuentes con el cumplimiento de la ley de declaración jurada de bienes. Así es, bueno, un placer. ¿Hay algún estudio, algo que diga que...? Bueno, yo pienso que tenemos que indicar, lo primero es que el país desde el año 1979, que es la primera ley de declaraciones juradas de bienes, no ha logrado implementar un sistema efectivo que pueda prevenir, por un lado, la corrupción y por otro lado, que se pueda convertir en un instrumento por excelencia para iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito. Estamos hablando de la ley 8279. Exactamente. Esa normativa, la primera ley. Esa normativa tenía un conjunto de debilidades, sí, claro. Y durante mucho tiempo pues se estuvo promoviendo la modificación de la ley, hasta que logramos que se aprobara la ley actual, la 311-14. Una norma, desde mi punto de vista, adecuada, que prevé mayores servidores públicos obligados a declarar, establece mayores mecanismos de control, establece de manera específica el órgano responsable, que es la Cámara de Cuentas. Pero no obstante a esto, podemos decir que luego de la promulgación de esta normativa, 2014, su reglamento de aplicación, hemos sido incapaces de establecer un sistema de declaración jurada de patrimonio efectivo. Y esto por un sinnúmero de razones. Lo primero es que la Cámara de Cuentas no ha logrado impulsar de manera efectiva las disposiciones que establece la ley. Lo primero es que violentó el plazo para presentar y que se aprobara por el Ejecutivo el reglamento de aplicación. Sí. A la fecha no ha designado el director de la Oficina de Fiscalización de las Declaraciones Juradas de Patrimonio. O sea, no hay una cabeza al interior de la Cámara de Cuentas responsable de darle seguimiento a las declaraciones juradas de patrimonio. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es que la Cámara de Cuentas no ha desarrollado un sistema efectivo que obligue e imponga sanciones que la ley le establece muy clara, por un lado para obligar a los servidores a que presenten su declaración jurada de patrimonio y por otro lado la Cámara de Cuentas no ha hecho una verificación de una declaración jurada, que es lo más importante. Por eso el debate del tema de la declaración jurada de patrimonio tiene que trascender de quién la hizo y quién no, y preguntarnos cuántas declaraciones de patrimonio la Cámara de Cuentas ha verificado para ver la veracidad y determinar si hay enriquecimiento ilícito. Yo me atrevería a decir ninguna. La ley de 311-14 no la podemos ver
únicamente para analizar el tema de la declaración jurada de bienes, sino también tenemos que conocer la propia ley 1004 de Cámara de Cuentas. ¿Qué establece la ley 1004 de Cámara de Cuentas? Establece de manera muy clara que cuando un servidor público no colabora con la Cámara de Cuentas, no entrega las informaciones que ésta requiera, eso puede ser considerado un desacato. Y el desacato tiene sanciones que van hasta 5 años de inhabilitación. 5 años de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Entonces, con relación al marco normativo, nosotros tenemos un marco normativo que si existiera voluntad de aplicarlo, de implementarlo, nosotros pudiéramos dar un gran salto. Ya. Quería saber, Carlos, y no se trata de una ambición demasiado grande abarcar a tantos funcionarios públicos como más de 5.000, por ejemplo, que incluye a regidores, que incluye a los alcaldes, a las alcaldesas, vicealcaldesas, que incluye a un personal que como que no tiene ni siquiera la capacidad ni las condiciones para poder hacer, primero, por un lado, la declaración jurada de bienes y segundo, añadir o agregar a esa declaración una declaración de impuestos sobre la renta, por ejemplo. Sí. Aplicarlo a esa cantidad de funcionarios no es muy ambicioso. Que no lo han hecho, por cierto. No lo han hecho. No lo han hecho. O sea, muchas de las declaraciones que se han realizado están incompletas, porque no han presentado la declaración de impuestos que la ley manda. Lo que quiere decir que nosotros estamos ante funcionarios que no han hecho declaraciones y un porcentaje alto que la ha presentado incompleta. El formulario puede estar completo, pero la papelería que debe ir anexo y soporte no han presentado en la mayoría de los casos la declaración de impuestos. Yo pienso que no es ambicioso, porque el sistema de declaración jurada de patrimonio tiene 2 componentes. Lo que pasa es que en la República Dominicana no hemos llegado al segundo componente. Un componente es la identificación de posible enriquecimiento ilícito y que se pueda transparentar el patrimonio del funcionario. Pero hay un tema muy importante, que es que pueda servir para prevenir conflictos de interés. En algunos países incluso existe una declaración de prevención de conflicto de interés. Claro, por supuesto. Entonces, hay servidores que están obligados, que probablemente no están en función que presentan riesgo de enriquecimiento ilícito porque no manejan recursos, no manejan fondos, pero probablemente están en una función que tiene altos riesgos de conflicto de interés. Me parece que lo primero es que tenemos un universo de servidores de elección o designados que deben cumplir sus declaraciones juradas de bienes. Ahora bien, para el proceso de verificación, sí la Cámara de Cuentas tiene que establecer un conjunto de requisitos y prioridades. Es probable que no tenga que verificar las 5.000 declaraciones juradas de bienes, pero hay declaraciones que son fundamentales que hay que verificar. Por eso yo me conformaría con esas declaraciones que son fundamentales. Que pueden ser 40, pueden ser 50, pueden ser 60, pero que son las que realmente manejan el presupuesto nacional. Y estoy de acuerdo. Por eso yo digo que más que quién presentó y quién no presentó, yo necesito que la Cámara de Cuentas empiece a verificar declaraciones juradas de bienes. Presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, legisladores, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la República, vicepresidente, ministros, director de aduana. Directores generales y superintendentes. Entonces, con esas que probablemente lleguen a 50, que se haga un proceso de verificación, yo pienso que podemos empezar a avanzar en un instrumento que pueda servir para prevenir la corrupción y además para iniciar el proceso de investigación, porque debemos recordar que el Movimiento Verde solicitó a la Cámara de Cuentas que realice una verificación de las declaraciones de todos los funcionarios que estuvieron vinculados en los contratos con Odebrecht en el país. Entonces ahí hay un caso muy concreto y muy específico que tal vez el Ministerio Público debió solicitar que un ministro como Gonzalo Castillo, Víctor Díaz Rúa, esas declaraciones juradas de bienes de ellos ya debieron ser verificadas. Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa y quiero hablar en detalle sobre algunas de estas declaraciones y el proceso que se ofrece cuando un funcionario sale, caso Víctor Díaz Rúa, por ejemplo, que debe hacer también una declaración jurada de patrimonio al momento de salir de su función. Así es. En un momento retornamos con Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, me has dicho que tú no tienes constancia de que se haya verificado una sola de las declaraciones juradas de bienes por parte de la Cámara de Cuentas. Así es. Quiero saber, ¿hay alguna verificación de las declaraciones juradas de bienes cuando han salido ya de sus funciones funcionarios públicos, por ejemplo en el 2016? Bueno, que nosotros tengamos constancia,
la Cámara de Cuentas, que es el órgano responsable, el mandato de la ley actual, no se ha realizado un proceso de verificación y sobre todo si se ha realizado, suponiendo que se ha realizado, no ha sido público. Y yo pienso que uno de los principios fundamentales de la declaración de jurada de patrimonio es el principio de publicidad, tanto de la declaración como de cualquier evaluación que se pueda realizar de la misma. Eso es algo que es fundamental. Por eso nosotros insistimos que tenemos que avanzar a reclamar que además de que se presenten las declaraciones, se puedan pues verificar e identificar si existe enriquecimiento ilícito. Tal vez no a todo el universo. Incluso aquí nosotros hemos visto y se han presentado en los medios de comunicación declaraciones que a simple vista son declaraciones sospechosas. Sí. Son declaraciones que deben llamar la atención a la Cámara de Cuentas o a la propia Procuraduría General de la República para iniciar inmediatamente un proceso de verificación. Hay dos formas de iniciar un proceso de verificación. Una es hacerlo por criterios de acuerdo al tipo de funcionario, por los riesgos que pueda tener la función, y otra es por la simple denuncia. Y aquí nosotros tenemos funcionarios que el incremento de su patrimonio ha sido tan alarmante que se convierten en declaraciones sospechosas que se deben inmediatamente proceder a investigar. En esos casos, por ejemplo, de funcionarios que han declarado una cantidad de dinero sospechosamente alta. Así es. Ustedes, en particular, como Transparencia de Participación Ciudadana o como Transparencia Internacional, ¿no han dedicado atención a analizar esa declaración de patrimonio? Sí, hemos hecho intentos de cuantificar, de analizar, de verificar las declaraciones, pero hemos encontrado algunas dificultades. Lo primero es que antes de esta ley nosotros teníamos 4 o 5 formularios distintos y diferentes en el cual se plasmaba algo que llamaban que era una declaración de patrimonio, pero que tenía inconsistencia de información, falta de datos que impedían cuantificar. Y obviamente no existía un formato estandarizado. Ahora bien, ahora en este momento tenemos un formato estandarizado que se han presentado las declaraciones, pero todavía hace falta un nivel mayor de detalle para que una organización de la sociedad civil pueda realizar procesos de monitoreo ciudadano a una declaración jurada de patrimonio. No obstante, yo pienso que un instrumento de esta naturaleza, la propia ciudadanía en los municipios, en las provincias del país, cuando ve la declaración de sus representantes, inmediatamente se alarma. Lo único que no tiene los mecanismos para identificar dónde están las irregularidades, porque tenemos dos modalidades de declarar. Tenemos servidores públicos que hacen una declaración, como yo le he llamado, que hacen una proyección. Una proyección es que declaran un monto de su patrimonio que en ese momento no lo tienen, pero están proyectando que en esos 4 años que van a estar en la función pública, pues ellos van a acumular eso. Y probablemente... Eso es una especulación. Bueno, son dos modalidades. Esa es una claramente porque nosotros identificamos servidores que declaran que probablemente no tengan ese patrimonio. No tengan y no hay casos que declaren y la otra modalidad de lo también es la segunda modalidad. La segunda modalidad es que también declaren menos de lo que tienen. Y como no tenemos un órgano que le da seguimiento, porque lo que hemos tenido es primero el Ministerio Público, después la Tesorería y ahora la Cámara de Cuentas, que se ha convertido en un receptor de declaraciones juradas de patrimonio de quien la quiera hacer, porque ni siquiera hemos logrado que todas las disposiciones que hemos creado como para obligar a que se declare se cumplan. Mira, yo he visto declaraciones, muchas declaraciones juradas y las reviso detenidamente y veo que en primer lugar no se llenan todos los renglones que están señalados ahí que debían llenarse. En segundo lugar, hay declaraciones que sencillamente le añaden un documento firmado por un abogado como si esa fuese la declaración, sin llenar ninguno de los documentos. En tercer lugar, hay casos de declaraciones que no tienen ni siquiera cuenta de banco, no tienen tarjeta de crédito, el salario que reciben es insignificante, las acciones que tienen en una compañía son de 3, 4, 5 pesos, o 15 pesos, o 40 pesos. Entonces, pero ¿cómo puede ser? Y nadie le pregunta. Pero nadie pregunta, no hay quien verifique. Claro, ese es el mayor problema que tenemos. Pero digo, y no podemos confiar en que la sociedad civil, Transparencia, por ejemplo, haga un trabajo de verificación de estos datos. Yo pienso que sí, que sería un esfuerzo interesante que una coordinación de organizaciones pueda
diseñar un proceso de monitoreo, de verificar algunas declaraciones juradas de bienes, y de hecho la propia ley de Cámara de Cuentas establece el control social, y en el caso de identificar algún tipo de irregularidad, algún tipo de falta, pues que se le pueda pasar a los órganos que tienen la responsabilidad de investigar. Pero además hay que tener en cuenta que para hacer un proceso de verificación desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos una limitación, y es que las declaraciones de impuestos de los funcionarios o de toda persona no son públicas. No son públicas. Y el instrumento por excelencia para hacer un proceso de verificación es la declaración jurada de patrimonio y la declaración jurada de impuestos. Tú cruzas estos dos instrumentos y probablemente pueden ayudar en cualquier investigación. ¿Y no podría ser esa una de las razones por las cuales una gran cantidad de funcionarios no declara? Esa puede ser una. Y la otra es que saben que en el país no tenemos un sistema, y además probablemente otros sienten que tienen tanto poder político que nadie lo va a cuestionar y que nadie lo va a sancionar alrededor de su incumplimiento de la declaración de jurada de bienes. Otro punto importante que se ha estado planteando es que hasta ahora las declaraciones tienen que ir a través de un abogado notario, pero algunos dicen que sería más efectivo que pueda ser realizada ante un auditor público autorizado. ¿Por qué? Porque el notario te escucha todo lo que tú le dices que tú tienes y certifica lo que tú le dijiste. Pero el auditor público autorizado tiene que ver, tiene que palpar. Tú tienes una cuenta, vamos a ver dónde está la cuenta, dónde está esto, dónde está lo otro, y eso puede dar mayor fe. Es una discusión que está, que en la ley actual no pasó. Hay algunos que plantean la necesidad de modificar la normativa para avanzar en esa dirección. Yo soy partidario de que implementemos esta ley, de que cumplamos esta con todo lo que tiene y poder avanzar en un sistema de declaración jurada de bienes. Pero el tema de la investigación con la declaración es fundamental, porque nosotros no podemos perder de vista que en el país la figura del testaferrato es una figura muy utilizada, y aquellos que van a la administración pública con el interés de enriquecerse, pues obviamente no van a ser tan transparentes de colocar todo lo que tienen. Entonces obviamente utilizan una tercera persona, y eso hemos visto casos hasta de choferes, personal de servicio, de las casas, hasta los administradores de la finca, que le ponen bienes, aviones, yates, que lo ponen a su nombre. Entonces la declaración jurada de patrimonio es un instrumento que sirve para investigar. Ya. Pero se requiere de una supervisión. Se requiere profundizar. Bien, quisiera yo profundizar contigo otro aspecto que te lo voy a plantear en el último segmento de esta conversación, pero va a ser en un momento, cuando retornemos con Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, quisiera saber, ¿son creíbles las declaraciones, por ejemplo, de los presidentes que hemos tenido? Que uno declara 12 millones, otro declaró 11, otro declaró 16, o los presidentes del Tribunal Supremo, por ejemplo, que uno dice, bueno, yo tengo la mitad, la otra mitad de mi mujer, por tanto hay que tomar en cuenta solo una mitad. O otro que tiene que declarar al final de cuando inicia el nuevo gobierno, y al fin no declara, porque dice yo continúo en el cargo y por tanto no tengo que hacer ahora una declaración. Yo pienso que todas las declaraciones y esta de manera muy particular pues están rodeadas de mucha duda en cuanto a la credibilidad, la veracidad de la información que se plasma en las declaraciones, pero además de esto, que no existe un proceso de los órganos responsables de la Cámara de Cuentas que pueda cuestionar y llamar a estos funcionarios para que puedan aclarar estas irregularidades, porque no es posible aceptar que una declaración de jurada de bienes se establezca una división del patrimonio del funcionario obligado a declarar y de la otra parte, de su esposa, no, porque hay una comunidad de bienes. Además la declaración jurada de patrimonio es muy clara, usted va a declarar lo suyo y lo de su esposa y descendiente, y esto
se hizo así, se incluyó en la ley, en el interés de tener un instrumento más precisamente para prevenir la figura de los testaferros. Lamentablemente ya no utilizan la esposa ni los hijos, ya utilizan cualquier otra persona que a veces ni lo sabe que lo están utilizando para esos fines. Pero también hay otras declaraciones de personas que no han tenido ningún tipo de relaciones comerciales, empresas, ni mucho menos, y tienen unas declaraciones que verdaderamente llaman mucho la atención. El caso del Procurador General de la República, que ha salido en los medios de comunicación, más de 225 millones, que verdaderamente sorprende, porque no se le conoce una actividad comercial, empresarial, para declarar ese monto, pero nadie lo investiga, nadie cuestiona, nadie lo llama, y hay un tema muy importante. Y ahí no hay una herencia registrada. Hay un tema muy importante. Porque puede ser que tenga herencia, ¿no? Bueno, sí, pero eso se demuestra fácilmente, porque tú puedes tener una herencia, a ti te llaman, y por eso lo importante del sistema de declaración jurada de patrimonio es que en la Constitución de la República, en el artículo 146, numeral 3, nosotros hablamos de la inversión del fardo de la prueba. ¿Qué quiere decir la inversión del fardo de la prueba? Que el Ministerio Público tiene las competencias, la función de llamar a un funcionario y decirle, mira, hemos visto tu declaración en jurada de bienes de 225 millones. Nosotros queremos que tú nos expliques cómo tú tienes este patrimonio. Tú no lo estás imputando de nada, simplemente tú le estás diciendo que explique. Entonces ahí ese funcionario tiene la oportunidad de explicar y puede decir, bueno, mira, yo recibí una herencia. Si fue una herencia, eso se demuestra. Claro. Yo me gané la lotería. Bueno, pues eso también se demuestra. O yo he hecho tales negocios, tal, y eso se demuestra también. Pero tiene que pagar impuestos por eso. Entonces también tenemos la declaración de impuestos ahí. Tenemos la declaración de patrimonio, la declaración de impuestos y el funcionario ahí que nos está explicando cómo tuvo el incremento. Pues eso es muy fácil. Entonces, ¿qué pasa con la inversión del fardo de la prueba? Sí. Si el funcionario no puede satisfacer de manera convincente el incremento de su patrimonio, pues entonces ahí se configura el delito de enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito, tú no tienes que demostrar como Ministerio Público cómo esa persona se enriqueció ilícitamente. Y es una figura sumamente importante porque los delitos de corrupción regularmente son muy bien pensados, incluso algunos se cometen sobre la base de la propia legalidad o de las brechas que presentan las distintas normativas. Pero tú tienes la inversión del fardo de la prueba, el enriquecimiento ilícito, eso sería magnífico y fácil para iniciar el proceso de investigación y poder imputar enriquecimiento ilícito en el país, pero lamentablemente ni la Cámara de Cuentas ni el Ministerio Público están utilizando de manera efectiva una herramienta tan útil para procesos de investigación, pero tan útil para prevenir la corrupción. ¿Y tú crees que la nueva Cámara de Cuentas está en condiciones de emprender una reforma de la ley de declaración jurada de bienes, la 311? Yo pienso... -14. Yo pienso que no es necesario modificar la ley en este momento. No, yo no digo modificar la ley, aplicarla. Bueno. Aplicar la ley, me refiero a aplicar la ley. Mira, yo desearía, ese es el deseo de todos aquellos que entendemos que el país tiene que caminar ya por caminos de transparencia y rendición de cuentas, y un instrumento como este es súper válido porque pone información para el escrutinio público de todos los funcionarios. Lamentablemente no estoy optimista con el hecho de que se vaya a avanzar en la implementación del sistema de declaraciones juradas de patrimonio. Primero por la composición de la propia Cámara de Cuentas, la modalidad de designación de los miembros, y además que podemos decir que corto tiempo de su designación, pero no he visto una señal que me indique que tendremos una Cámara de Cuentas que va en una función de cumplir con su normativa. Ojalá sea así. En el 2012, el presidente Danilo Medina emitió un decreto, creo que es el 426, que crea la Comisión de Ética, la Dirección de Ética, e Integridad Gubernamental. Sí. En ese decreto se establecieron 42 puntos para la transparencia. Uno de ellos fija muy claramente que en el mes de agosto de cada año los funcionarios tienen que hacer una declaración de patrimonio o una declaración de cuentas bancarias y estado financiero, del estado financiero. ¿Hay constancia de que hayan presentado eso los funcionarios? ¿Tú te refieres a lo que yo denominé en una ocasión el decreto Moringa? Porque sí, porque esa institución, de acuerdo a las 42 funciones que tiene, sirve para todo, incluso funciones que son de otras instancias.
tiene función del Ministerio de Administración Pública, tiene función de la Dirección de Compra y Contrataciones, tiene función del Ministerio Público, o sea, tiene función de todas las instituciones. Lo que quiere decir que en la práctica nosotros no conocemos, no obstante algunas informaciones que han salido a la luz pública, que están solicitando los informes financieros a los funcionarios, que probablemente algunos lo llevaron, otros no lo llevaron, pero ahí deben estar almacenados y deben estar archivados. Incluso eso genera, y debemos recordar que muchos servidores públicos se sentían molestos y acosados porque tenían que presentar ese informe financiero, tenían que presentar la declaración jurada de patrimonio, después tuvieron que presentar la declaración jurada con la ley nueva. Entonces, para un servidor que tenga interés de cumplir con la declaración de patrimonio, que tenemos servidores que cumplen con presentar sus declaraciones, lo envolvimos en una institucionalidad, en una burocracia que no sabían qué hacer, porque tenemos que recordar que tuvimos corriendo 3 sistemas al mismo tiempo: el de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la declaración jurada de bienes a través del decreto que estableció un sistema automatizado de declaración jurada de patrimonio, y al mismo tiempo empezamos con la implementación de la ley 311. Entonces eso generó mucha confusión en muchos servidores públicos que no sabían ni cómo declarar, y eso generó mucha molestia. Entonces, yo pienso que uno de los pasos importantes es tener claridad que solamente tenemos un sistema de declaración jurada de patrimonio, no ni 1, ni 2, ni 3, y que los servidores públicos hagan sus declaraciones, que estas sean públicas, que estén disponibles para el escrutinio, que el Ministerio Público utilice la inversión del faro de la prueba, que pueda imputar, investigar, y que la Cámara de Cuentas pues aplique la ley. La Cámara de Cuentas tiene herramientas que le da la ley 311 y le da la ley 1004, que son para mí muy robustas si se quiere garantizar el cumplimiento de la ley. No tienen ninguna excusa en cuanto al marco normativo, y por eso me opongo a avanzar ahora en un proceso de modificación de la ley para salir del círculo vicioso, porque aquí se está hablando ya, Fausto, por último, de modificar la ley de declaraciones juradas de bienes, de modificar la ley de compra y contratación, de modificar la ley de función pública. Entonces no tienen un círculo de reformas normativas que nunca se aplican, nunca se implementan, y la excusa es que la ley le falta A o B, pero aquí lo que hace falta es aplicar la ley. Aplicar la ley. Muchas gracias a Carlos Pimentel, responsable de transparencia, de participación ciudadana y de Transparencia Internacional en la República Dominicana, por estas aclaraciones muy importantes para nosotros, que también aspiramos a que haya transparencia en este país. Muchas gracias, Carlos, y gracias a ustedes por la compañía.